¿cómo estáis? En el vídeo de hoy os quiero mostrar cómo podemos grabar acrílicos con Silhouette Cameo 4. Lo primero de todo sería enseñaros unos ejemplos para que podáis ver cómo queda el resultado. De hecho, voy a coger una cartulina porque yo creo que así se va a ver un poquito mejor con el contraste uniforme de detrás. Esta sería una de las piezas que he grabado. Os enseño esta otra que simplemente le he puesto un hola. Y esta última, que quizás es la que menos se ha marcado, porque bueno, ya os comentaré, pero he utilizado menos presión, le he dado solo una pasada y entonces ha quedado menos marcado. Pero son tres ejemplos para que veáis que efectivamente podemos hacer grabado de las piezas acrílicas con Silhouette Cameo 4. Bueno, pues antes de empezar me gustaría hacer una serie de aclaraciones, porque oficialmente la única máquina de Silhouette que permite hacer este tipo de grabado sería Silhouette Curio, que es a la que pertenece esta herramienta que vamos a utilizar. Pero los que me sigáis desde hace más tiempo ya sabéis que yo la he utilizado también con otros modelos de máquinas y de nuevo la estoy utilizando en Silhouette Cameo 4 para hacer grabado. De hecho, ya tenéis un vídeo en mi canal de YouTube donde os enseño cómo podéis hacer grabado de metal también con este accesorio que corresponde a Silhouette Curio. Y bueno, sé que me vais a preguntar si se puede hacer también con otros modelos de máquina, tanto de Cameo como Portrait, así que sí, pero tenéis que saber que no está oficialmente pensada para estas máquinas y que por tanto pues ocurren todas estas cosas de que podemos arriesgarnos a estropear la máquina o que ya no esté en garantía o que pierda su garantía y ese tipo de cosas. Así que creo que es importante hacer esa aclaración. Yo hasta ahora no he tenido problemas utilizando este accesorio y no lo he hecho solo ahora con Silhouette Cameo 4, sino que ya lo he hecho con otros modelos de máquinas como por ejemplo Cameo 3 o Portrait 2. Bueno, por otro lado, comentaros que a la hora de grabar las piezas es importante tener en cuenta el grosor de las mismas. ¿Por qué? Bueno, pues con Silhouette Curio sí que vamos a poder grabar hasta 5 milímetros, creo que era, porque Curio trabaja con una serie de plataformas que podemos ir quitando conforme la pieza sea más gruesa. Pero eso en Silhouette Cameo y en Silhouette Portrait no lo vamos a poder hacer, así que tenemos un límite de grosor al que vamos a poder trabajar. En este caso, el límite está en 0,2 o en 2 milímetros, que sería lo que tiene de ancho esta pieza, y si empezamos a ir a piezas un poquito más gruesas, como por ejemplo esta de aquí, lo que nos va a ocurrir es que se van a quedar también marcadas no solo las líneas que forman parte del diseño, sino también, y aquí se aprecia un poco, las líneas que van de un trazado a otro, es decir, los cambios de recorrido. Nos está haciendo un relleno y cuando va a cambiar de sitio, como la pieza es muy gruesa, pues también nos la deja marcada. Así que mi recomendación es utilizar piezas acrílicas de como máximo 2 milímetros. Y os vuelvo a recordar que para los que tengáis Silhouette Curio, pues vais a poder trabajar con piezas más gruesas. Bueno, pues como os decía, vamos a utilizar esta herramienta que es como una especie de punzón afilado, creo que ahí lo ha enfocado y se puede apreciar mejor. Tiene que sobresalir un poquito más o ser más puntiaguda, pero bueno, yo tengo esta herramienta desde hace un montón de tiempo y la verdad es que ya se me está empezando a perder la punta del uso, pero bueno, pues para el ejemplo nos va a servir perfectamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues para utilizar esta técnica con esta herramienta en Silhouette Cameo 4 y también en Portrait 3, vamos a tener que colocarla en la máquina acompañada del adaptador azul. Y de hecho, lo que vamos a hacer es algo muy similar a la opción de bocetar o aquello que hacemos cuando colocamos un bolígrafo en el lugar de la cuchilla. Así que, como digo, vamos a necesitar el adaptador azul y lo que vamos a hacer es meter esta herramienta, que como digo es de Curio, en este adaptador. Es muy sencillo porque simplemente tenemos que hacer coincidir este resalto con esta muesca y ya podríamos colocarlo en la máquina. No la voy a dejar colocada en la máquina todavía porque además vamos a utilizar también la cuchilla normal en este proyecto. ¿Para qué? Bueno, pues para hacer una plantilla y así asegurarnos de que luego esto grabe en el lugar correcto y nos quede el diseño centrado en la pieza acrílica. Así que vamos ahora a ver la parte del programa de Silhouette Studio y ver qué tenemos que hacer con los diseños y luego volvemos a la máquina para ver cómo hacerlo. Bueno, pues yo tengo en Silhouette Studio los dos diseños que voy a utilizar. Voy a grabar dos piezas a la vez, por un lado la circular y por otro lado la que tiene forma de tag. Y lo primero que os recomiendo es que os dibujéis en Silhouette Studio esas piezas, la forma de esas piezas. En mi caso la pieza redonda tiene
una parte que sobresale por aquí arriba, que es donde va el enganche, pero esa parte no me importa no dibujarla, así que simplemente tenéis que haceros un círculo del tamaño de la pieza acrílica, si es circular. En este caso tiene forma de tag y simplemente lo que he hecho es tomar las medidas de la pieza física y dibujarlo en el programa. Eso sí, aquí me he llevado el diseño más a la derecha porque el círculo en donde va el enganche de este llavero va aquí, así que tenerlo en cuenta, no vaya a ser que lo peguéis mucho y luego sobrepaséis lo que es la parte del círculo. Y como digo, en esta de aquí arriba no me preocupa porque el enganche va por fuera de lo que es el círculo. ¿Para qué necesitamos la forma original? Bueno, pues por dos motivos. El primero, porque así nos va a ser más fácil colocar el diseño y que esté al tamaño correcto. Y segundo, porque vamos a cortar en cartulina los contornos de las piezas para luego colocarlas ahí y que el diseño nos quede centrado, una vez que lo ha grabado, en la pieza que nosotros tenemos colocado en el tapete. Así que, como digo, importantísimo eso. Lo primero que voy a hacer, como decía, es cortar esas piezas. Voy a aplicar un poco de transparencia y otra recomendación que os hago es que no lo coloquéis en la parte de arriba del tapete porque si no luego no vamos a poder colocar la pieza, así que tenemos que trabajar un poquito más abajo. Voy a traerme de hecho esta aquí y esta pues la puedo, casi que voy a empezar a partir del 3 y esto estaría aquí. Y como decía, lo primero que vamos a hacer es recortar en cartulina los contornos de nuestras piezas. Así que nos iríamos a la ventana de enviar, vamos a seleccionar todo, le voy a decir no cortar y voy a seleccionar solo los contornos, le voy a dar a cortar y le voy a dar aquí también a cortar. De hecho, voy a separar un poquito más estas dos piezas porque luego vamos a tener que encintarlas, así que voy a colocarlas un poquito más separadas. Bueno, pues ya lo tendríamos y ahora lo que voy a hacer es poner la configuración para esa cartulina y, como decía, cortar esos huecos. Lo cargamos y le vamos a dar al botón de enviar. Vale, y ahora es cuando viene lo más importante y es no descargar el tapete de corte. Simplemente lo que vamos a hacer es retirar las piezas que ya tenemos cortadas y colocar en su lugar las que vamos a grabar. Voy a quitarle lo que es el plastiquito protector que viene en los acrílicos y ya lo colocaría en el tapete de corte. Es decir, esta iría aquí. Y esta pequeña iría aquí. Y lo siguiente que vamos a hacer es, para asegurarnos que no se mueven, vamos a utilizar un poco de cinta para sujetarlas. Eso sí, la cinta tendrá que ir donde no haya parte del diseño. Cuando normalmente tenemos un enganche digamos del circulito donde va la cadenita, pues podemos utilizarlo para ponerlo ahí. Vamos a intentar que esto no se mueva y encajarlo bien. Bueno, pues ya lo tengo listo. Como digo, lo más importante es no descargar el tapete para que esos huecos que hemos hecho en la cartulina nos sirva de plantilla, y por otro lado también lo que vamos a hacer es apartar los rodillos para que no pasen por encima de las piezas. Y ahora sí, quitamos la cuchilla y colocamos el accesorio azul de grabado en el adaptador azul y lo colocamos en la máquina y vamos a volver al programa de Silhouette Studio. Bueno, pues al conectar esta herramienta y al ser Silhouette Cameo 4 que tiene el sistema de autodetección, vemos que ya nos ha cambiado en la ventana de enviar a las opciones de dibujar, que es básicamente lo que vamos a hacer simplemente con una punta que va a arañar el diseño. Pero antes de seleccionar todo lo que queremos grabar, lo que vamos a hacer es darle un relleno, porque si yo lo dejo de esta manera, vamos aquí y hacer un poquito de zoom, lo único que me va a grabar son las líneas de contorno y queda mejor si le damos un relleno interior. Así que, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues seleccionamos los diseños
y nos vamos a ir a las opciones de bocetado, que son estas que aparecen en la barra de la derecha. Si tenéis el programa básico os van a salir muy poquitas opciones, y si tenéis alguno de los programas de pago, ya sea Designer, Designer Plus o Business Edition, os van a salir muchas más opciones. Yo lo que voy a hacer es darle un contorno y luego darle también una serie de líneas, y le voy a bajar el espaciado a 0,03 centímetros, y en principio así estaría. Vale, una vez que ya tengo esta parte con el relleno, sí que me puedo venir a la ventana de enviar. Vamos a hacer un poquito de zoom para que se vea mejor, y lo que tenemos que hacer es marcar solamente la parte interior, no la parte que utilizamos para cortar. Así que marcamos eso, le damos a esbozar, marcamos esto de aquí y le damos a esbozar. Y ya lo tendríamos listo. Lo último que nos quedaría es darle al botón de enviar. Bueno, pues ya ha terminado, y ahora lo que podemos hacer es comprobar si se ha marcado suficiente, y si no se ha marcado suficiente y queremos que se marque un poquito más, podemos darle una segunda pasada. En principio podríamos directamente de primeras colocar varios pases en el programa de Silhouette Studio, pero en este caso a mí lo que me gusta es esperar a que termine para quitar un poco el polvillo que va dejando de lo que va arañando la punta. Y una vez que lo tenemos, pues enviaríamos otra vez a hacer el trabajo. Como lo tenemos todo colocado y no hemos descargado el tapete de corte, nos lo va a hacer en el mismo sitio. Bueno, pues mientras hace el segundo pase, aprovecho para comentaros algo que se me ha pasado, y es que en las opciones de esbozar que salen en el programa, yo lo único que he hecho es aumentar el valor de la presión al máximo. Y también aquí os quiero recordar, o si no lo habéis visto todavía, que le echéis un vistazo a un vídeo en el que os explico cómo funcionan los parámetros de cuchilla, presión y velocidad, y que os van a aclarar un montón de dudas a la hora de elegir configuración para cortar vuestros materiales. Bueno, pues ahora sí ya ha terminado, así que podemos descargar y ver el resultado. Vemos que se queda todo como con un polvillo que hay que limpiar. Voy a quitar las piezas. También voy a aprovechar para quitarle el plástico trasero, que hace que se vea peor el resultado. Y si os fijáis, así es como queda el grabado de nuestro acrílico. Voy a sacar el otro para ver también el resultado. Voy a quitarle también lo de detrás. Bueno, pues aquí podemos ver el resultado del otro llavero acrílico que he grabado. No sé si casi es mejor ponerle fondo detrás. Y en este caso, al quitarle el plástico trasero, me he dado cuenta que está mellada la pieza, que está un poquito defectuosa, pero bueno, no pasa nada porque es para un ejemplo y para que veáis cómo se puede hacer esto de grabado acrílico, en este caso con Silhouette Cameo 4, y aparte el truco que os comentaba de crear el hueco de la plantilla para aseguraros de que queda el diseño en el lugar correcto. Bueno, pues hasta aquí este tutorial. Ya me diréis si os ha gustado esta idea o no, si os parece útil o no. A mí en principio no me convence del todo porque es un resultado que no se ve a simple vista, no es como si ponemos vinilo, pero sí que es cierto que es muy duradero porque una vez que está grabado el resultado es permanente. Así que dejadme en los comentarios qué opináis sobre esta técnica, si os vais a animar a intentarlo o simplemente pues comentarme qué os parece. Y como os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a like, y si todavía no os habéis suscrito a mi canal, darle al botón de subscribe y también darle al botón de la campanita. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!